Gracias, Celia. Hablando del INE, el día de hoy nuestro medio invitado es el periodista y doctor en comunicación Luis Guillermo Hernández, quien hizo una revisión bastante exhaustiva de la estructura y también de las finanzas de los gastos de este instituto. Muchas gracias, Luis, como siempre, por estar aquí y por supuesto por permitirnos reproducir también parte de tu investigación. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de exponer esta situación. Bueno, el INE ha estado bajo la mira desde el principio de esta administración por, primero, la pelea de recursos, ¿no? Argumenta que necesita más dinero y argumenta que necesita seguir ganando lo que ganan sus funcionarios públicos. Y por eso es importante esta revisión y los hallazgos que ya nos compartirás que encontraste. Una de las cosas que me parece que es importante entender, Luisa, es que uno espera de la autoridad electoral principalmente dos valores. El valor de la imparcialidad, la neutralidad política, que es propia de cualquier árbitro que se aprecie de serlo, y sobre todo la estatura moral. Y por estatura moral entiendo pues la conexión, la sensibilidad de saber el momento social y político que se vive en México y de tener el pulso y la humildad suficiente para entender lo que se tiene que hacer en esa circunstancia. Y me di a la tarea, Luisa, de revisar las finanzas, pero específicamente los gastos de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la oficina de Lorenzo Córdoba. Y lo que me encontré me parece insultante, no por la situación de que debamos exigirle al presidente del INE una oficina discreta, sino por el hecho de que el despilfarro, el dispendio, han sido los signos que han marcado su gestión. Y me parece que ahí sí hay un asunto que tenemos que enfatizar. El presidente del INE, Luisa, se ha rodeado pues de un verdadero séquito de colaboradores que representan un gasto millonario para las cuentas públicas, asesores, colaboradores, ayudantes, que en algunos casos, y esto me parece muy grave, en algunos casos tienen sueldos superiores a los del presidente de la República o a los de los secretarios de Estado o a los de gobernadores de los estados. Este es un asunto que me parece que es muy importante enfatizar y sobre todo que es muy importante saber por qué está ocurriendo. Hay que dejar muy claro que cuando decimos autonomía no quiere decir que no estén obligados a la transparencia, ¿no? Es decir, defendemos, creo, todos, todas, el hecho de que los órganos electorales sean autónomos, que sean fuertes, pero esto no quiere decir que no tengan que rendirle cuentas a la gente sobre cómo gastan. Y una cosa que se ha peleado hasta en tribunales fue el tema de los sueldos, que ya nos decías, no solo son los propios funcionarios los que tienen sueldos más altos que cualquier otro gobernante, que incluso el presidente, son sus asesores. Y pones ahí tú una lista con las cifras exactas, además. Es que me pareció realmente sorprendente que tenga la oficina de Lorenzo Córdoba, ocupe más de 30 asesores, coordinadores, secretarios particulares, secretarios privados, asistentes personales, líderes de proyectos, y que el gasto anual solo de esa oficina suponga más de 30 millones de pesos al año, única y exclusivamente en salarios. No hablamos de prestaciones, no hablamos de gastos operativos diversos, hablamos solo de salarios. Me parece que es importante enfatizarlo. Tiene un jefe de oficina, Emilio Buendía, que gana 150,000 pesos mensuales libres de impuestos y además que a esos 150,000 pesos mensuales se le añade un conjunto de prestaciones adicionales que prácticamente duplican ese salario. Esta cifra, Luisa, representa pues casi 40,000 pesos más de lo que gana el presidente de la República. Estamos hablando del jefe de la oficina del presidente del INE. Tiene un secretario particular, Francisco Javier Naranjo, que gana 128,000 pesos mensuales. Gana más que muchos secretarios de Estado. Secretarios de Estado. Y me parece que esos datos nos tendrían que mover a la reflexión de exactamente por qué la oficina del presidente del INE, del hombre que moralmente tiene que estar obligado a la austeridad en un país como el nuestro, en esta circunstancia, pues se permite esos dispendios, se permite esos despilfarros. Sobre todo, ya lo decíamos, porque han argumentado que no hay
de ciertas actividades, ¿no? Para la nación, como procesos electorales por falta de presupuesto. Bueno, hay que ponerlo en contexto. Luis, tenemos que ir a una pausa. ¿Nos permites 3 minutitos de pausa y regresamos nada más para que nos termines de contar sobre tu investigación, sobre otros gastos que reportas y nos hagas la recomendación de dónde seguirte? Por favor. Te agradezco muchísimo. Pausa y regresamos. No se vaya, estamos en De 1 a 3. 2 de la tarde con 30 minutos, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Seguimos platicando con el doctor en comunicación, el periodista investigador Luis Guillermo Hernández. Luis, estábamos platicando sobre este reportaje que publican titulado El séquito millonario de Lorenzo Córdoba. Ya nos hablabas sobre algunos de los hallazgos, los sueldos en más de 30 personas que se dedican a asesorías, demás, pero no son los únicos gastos más bien que reportas. Y todo esto viene a colación porque hay una importante discusión sobre los gastos de la administración pública. Y cuando vemos cosas como millones de pesos en bocadillos, en lavado de autos, pues como que urge un poco más de transparencia, ¿no? A pesar de que sean entes autónomos. Urge un poco más de transparencia y también urge un poco más de explicación por parte del presidente del INE, de Lorenzo Córdoba, porque el hallazgo más importante que yo creo que encontré en esta revisión de su séquito millonario fue el hecho de que creó una estructura personalizada para servirle a él, no para servirle al INE. Y me parece que ahí está el asunto que tenemos que esclarecer. ¿Por qué tiene un asesor politólogo que le escribe los discursos? ¿Por qué tiene un periodista que le trabaja exclusivamente a él su relación con los medios y el cuidado de su imagen? ¿Por qué tiene un séquito que trabaja en una estructura completamente paralela a la estructura formal del Instituto Nacional Electoral? Los gastos de por sí son muy altos. Hacíamos un recuento de algunos de ellos, más de 60 millones de pesos de gastos de papelería convencional, millones de pesos en bocadillos, millones de pesos en estacionamientos, en cafeterías, en lavado de autos. Es decir, me parece que de lo que hablábamos al principio, Luisa, es que aquí hay un asunto que es muy riesgoso. La estatura moral del presidente del INE depende de sus actos. Y si sus actos son tan desconectados de la realidad, como estamos viendo que son sus gastos, los gastos que hace con el dinero público, entonces estamos en un severo problema, porque estamos en un severo problema de credibilidad y de estatura moral por parte de quien se va a encargar de la elección más importante que tendremos en el país este año. Por supuesto, y bueno, solo repetir, querido tocayo, que todos, todas creo, queremos organismos fuertes, independientes, pero que le sirvan a la gente, ¿no? Por eso es tan importante tener cuentas claras y, como dices, funcionarios con toda la credibilidad, específicamente en estos momentos complejos en México y en el mundo. ¿Dónde leemos esta investigación que ya nos compartes? ¿Dónde te leemos a ti? ¿Dónde podemos seguir el resto de tu trabajo periodístico? Creo que lo que dijiste es valiosísimo, Luisa. Necesitamos servidores públicos que trabajen por las instituciones, no por los funcionarios. Y ese es el meollo de esta investigación, que ustedes pueden seguir, y la gente que nos escucha y que nos ve puede seguir en la plataforma sextaw.com.mx. Estaremos publicando cada semana algunas investigaciones al respecto. Y la idea, el interés nuestro, pues es precisamente ese, mostrar una realidad que me parece que es importante que la gente conozca, porque nadie fiscaliza a los institutos autónomos y es hora de que la sociedad asuma ese compromiso, ¿no? Espero también que me sigan en las redes sociales, @Luis G. Hernán, en la plataforma en Twitter y en Facebook también. Y bueno, pues estaremos allá a la orden, Luisa, cada que ustedes nos den la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Bueno, te tomamos la palabra, aquí queda ya la promesa. Te leemos por allá, te seguimos también en tus redes, te agradecemos muchísimo y si nos permites mantenemos el contacto para ver también el resto de tus investigaciones. Muchísimas gracias, para mí es un placer y un saludo a la Octava y un saludo a Radio Centro. Igualmente y bienvenido siempre. Fue el periodista, ya le decíamos también doctor en comunicación, Luis Guillermo Hernández. Sextaw.com.mx, este reportaje en particular se llama El séquito millonario de Lorenzo Córdoba. Vamos a otros asuntos. Esta mañana el presidente Andrés